El proceso de convertirse en madre requiere un extenso trabajo psicológico, social y físico. Durante esta transición, una mujer es más vulnerable y se enfrenta a grandes retos. Las enfermeras tienen una extraordinaria oportunidad de ayudar a las mujeres a aprender a ganar confianza y experiencia a medida que asumen su identidad como madres. Bienvenidos a nuestro podcast denominado La adopción del rol materno. Convertirse en madre, que es el movimiento hacia el estado personal en el cual la madre experimenta un sentido de armonía, confianza y competencia en la realización del rol, que es el punto final para la adopción del rol materno, la identidad materna. Hoy le traemos una invitada especial llamada Ramona Merced. Es una miembro del Sigma Tau. Ella nos va a explicar hoy sobre esta teoría que se trata sobre la adopción del rol materno. Así que, Ramona Merced, por favor, háblanos un poco de esta teoría. Cuéntanos. Mi nombre es Ramona Merced. El día de hoy me invitaron a este podcast para hablarles sobre la adopción del rol materno, que es ese proceso interactivo, ese proceso de desarrollo que se produce a lo largo del tiempo, en el cual la madre crea un vínculo con su hijo, aprende las tareas del cuidado del rol y expresa ese placer y gratificación con el rol. En mi teoría de la adopción del rol materno, propongo la necesidad de que los profesionales de enfermería deben relacionarse y deben tener en cuenta el entorno familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia, otras entidades de la comunidad que son elementos importantes en la adopción de este rol. Es un proceso interactivo, es un proceso evolutivo, donde la madre se va a involucrar en una transformación dinámica, va a estar en una evolución continua. En este caso también, este modelo de adopción del rol materno tiene ciertos círculos concéntricos donde va a haber un microsistema, un mesosistema y un macrosistema. En este caso debemos tener en cuenta que este microsistema es un entorno inmediato donde se va a producir esta adopción del rol maternal. Esta incluye a la familia, incluye a los factores con el funcionamiento familiar, esa relación que se da entre la madre y el padre, el apoyo social, el estrés que puede ocasionar esta adopción de este rol. En este caso hay conceptos que son muy importantes, donde debemos destacar la importancia del padre en esta adopción del rol, ya que va a ayudar a difuminar esa tensión en la dualidad madre-niño. Esta adopción del rol maternal la vamos a conseguir en el microsistema por medio de las interacciones con el padre, la madre y el niño. En el mesosistema vamos a influir, a interactuar con las personas del microsistema. Este mesosistema va a agrupar, ¿sí? Esas interacciones del mesosistema van a influir en lo que ocurre en este rol maternal, en ese desarrollo del niño. Incluye ese cuidado diario, la escuela, el lugar de trabajo y las demás entidades en las que se encuentra la comunidad inmediata. Y tenemos también ese macrosistema muy importante que incluye las influencias sociales, políticas, culturales sobre los otros dos sistemas que ya les mencionaba en el podcast. Ese entorno de cuidado de la salud, el impacto del actual sistema del cuidado de la salud sobre esta adopción del rol maternal, donde se va a originar el macrosistema, ¿sí? Existen ciertas leyes nacionales respecto a las mujeres y a los niños. Hay prioridades sanitarias que influyen en esta adopción del rol maternal, que ya mis colegas les van a mencionar más adelante en este podcast. También debemos tener en cuenta los estadios de la adquisición del rol maternal, donde debemos tener en cuenta la anticipación, que este estadio de anticipación va a empezar cuando la madre entra en su gestación, ¿sí? Va a tener los primeros ajustes sociales y psicológicos del embarazo. La madre va a aprender esas expectativas del rol, va a fantasear sobre él, va a establecer una relación con el feto que está en el útero y se inicia la adopción del
rol. También otro estadio que podemos tener la adquisición de este rol maternal es el estadio formal, donde este niño nace e incluye el aprendizaje del rol, su activación. Las conductas del rol se van a orientar por medio de expectativas formales, y en este caso esas expectativas van a ser consensuadas con los otros sistemas sociales de la madre. También otro estadio es el informal, donde esta madre desarrolla sus propias maneras de realizar el rol. En este caso, estas maneras no son transmitidas por el sistema social, sino que en este caso la mujer hace que el nuevo rol encaje con su estilo de vida. Se va a basar en sus experiencias pasadas y en sus objetivos futuros. Otro estadio que vamos a encontrar también que es muy importante es el estadio personal o identidad del rol, donde la mujer va a interiorizar su rol. En este caso, la madre va a experimentar un sentimiento de armonía, de confianza, de competencia. Entonces ella va a llevar a cabo su rol y va a alcanzar este rol maternal. Qué importante es esto. En este caso, quiero que analicemos una situación de cuidado para darle paso a mis colegas. En esta situación de cuidado, hay una usuaria con 30 años de edad. Ella es procedente del municipio de Floridablanca, Santander, en Colombia. Ella es arquitecta y ella asiste a la unidad materno-infantil por un control de ginecobstetricia, donde se le ordena una ecografía obstétrica, en la cual se reporta una edad gestacional de 39 semanas, un feto que viene de presentación cefálica, con dorso izquierdo, frecuencia cardíaca fetal de 152 por minuto. Su placenta tiene una implantación de grado 3 y tiene un perfil biofísico de 6/8. En este caso, ella presenta oligoamnios y a la valoración física, la gestante está en adecuadas condiciones generales, un buen patrón respiratorio, tiene los senos blandos, secretantes con el pezón invertido, tiene un abdomen grávido con una altura uterina de 32 centímetros, presenta una dilatación de 1 centímetro, un borramiento del 40%, tiene membranas íntegras con amenorrea. Se va a trasladar esta paciente a cirugía para la extracción del producto de sexo masculino con la presentación cefálica. En este caso, este bebé pesa 2.927 gramos, su talla es de 58 centímetros, su perímetro torácico es de 35 centímetros, tiene un perímetro cefálico de 34 centímetros y tiene un Apgar 8 al minuto, a los 5 y los 10 minutos. En este caso, debemos hacer ese seguimiento, la valoración de enfermería en ese puerperio inmediato, porque esta puérpera de posoperatorio de cesárea por oligoamnios está en buenas condiciones generales. Como les contaba, presenta senos blandos, secretantes con pezón invertido, su abdomen está blando, está depresible, tiene una involución uterina a nivel infraumbilical. Ella presenta dolor a la palpación por su herida quirúrgica de cesárea. En este caso, esta herida está cubierta con micropore. Sus genitales están normales para su edad. Tiene loquios escasos de color rojo brillante, no están fétidos. Tiene sus miembros inferiores eutróficos. El recién nacido de sexo masculino, en este caso, es trasladado a acompañamiento conjunto con su madre en la unidad. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, sus fontanelas palpables, reflejo de succión positivo. En este caso tiene un reflejo de deglución presente, su cuello móvil sin adenopatías, tiene un tórax simétrico, tiene respiraciones, en este caso espontáneas, ¿sí? En este caso también su murmullo vesicular es audible en los ambos campos pulmonares y sus ruidos cardíacos son rítmicos, sin problemas, digamos, agregados. Su abdomen es blando, depresible sin dolor a la palpación, tiene deposiciones meconiales, sus gónadas están descendidas, tiene una diuresis espontánea, tiene un tono muscular normal, tiene reflejos presentes. Ellos fueron dados de alta al segundo día de la intervención. En este caso, como enfermeras, dimos una previa educación para los cuidados de la herida quirúrgica, el recién nacido y el puerperio. Debemos tener en cuenta que es importante la fase diagnóstica y la fase de planificación, donde sabemos que el puerperio es un periodo que está caracterizado por multifactoriales miedos, porque hay un desconocimiento de la evolución habitual de la madre.
madre y del desarrollo normal del niño. Hay una vulnerabilidad ante factores de riesgo que obviamente nos inducen a posibles complicaciones que comprometen la salud y la vida. Es por eso la responsabilidad de enfermería identificar y enseñar a la usuaria y a su núcleo familiar como este ente de apoyo a reconocer oportunamente los problemas del binomio madre e hijo para lograr un estado de bienestar y de confort. Es muy importante tener en cuenta los diagnósticos y la planificación. A continuación vamos a estar con un colega que nos va a hacer más énfasis en este plan de cuidados que debemos aplicar con esta materna. En el plan de atención de enfermería vamos a tener un diagnóstico de retraso de la recuperación quirúrgica relacionado con infección postoperatoria de la zona quirúrgica manifestado por seroma. ¿Pero esto qué es? Esto es un aumento del número de días del postoperatorio requerido por una persona para iniciar y realizar actividades para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. Acá se encuentra alterado un dominio muy importante, el dominio número 4, actividad de reposo, con unos indicadores de disminución del tamaño de la herida y secreción serosa. Estos indicadores se miden por medio de una escala, desde la puntuación 1 como ninguno y la puntuación 4 como sustancial. Acá vamos a tener un valor diana de 2 y vamos a tener un resultado esperado de curación de la herida. En estas intervenciones se va a realizar una protección contra las infecciones, como actividades control y toma de los signos vitales. También se le va a enseñar y se va a realizar el lavado de manos con toda la técnica séptica, con todos los momentos de lavado de manos y los tiempos indicados para realizar un buen lavado de manos. Se va a administrar antibióticos y analgésicos bajo una supervisión médica. También se va a realizar toda la higiene corporal para evitar otro tipo de infecciones. Se va a cubrir la herida durante el baño para evitar más infecciones y se va a evitar la manipulación de la herida sin la técnica séptica, y además vamos a vigilar otros signos de reinfección o infección en alguna otra parte y se le va a brindar toda la educación necesaria al paciente. Vamos a continuar con un acto sublime, un acto de amor, que es la lactancia, esa lactancia exclusiva, ese momento donde el bebé va a tener ese primer apego con su madre, ese contacto piel a piel. Que de hecho en nuestra paciente que vemos en esta situación de cuidado tiene un pezón vertido, lo que puede complicar la lactancia materna. En este podcast vamos a seguir conociendo experiencias de algunas maternas que han llevado a cabo la lactancia. ¿Qué nos pueden contar acerca de ello? Los invito para que sigan en este podcast con mis colegas. Muchas gracias por la invitación. Como primera invitada tenemos a Olga Lucía Verdugo Caballero, enfermera de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, docente de cátedra del programa de enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenida. Desarrollos sostenibles se han convertido en un gran desafío para la agenda mundial de la sostenibilidad, no solo en el ámbito gubernamental y de entidades públicas, sino también para las empresas y entidades sin ánimo de lucro. Estos objetivos fueron aprobados por parte de 193 países en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York en septiembre del año 2015. Enfocándose globalmente en cómo avanzar en áreas prioritarias como la erradicación de la pobreza y del hambre, la educación, la salud, igualdad de género, paz, justicia, sostenibilidad ambiental, el fin de la corrupción e implementando metas ambiciosas y monitoreando el cumplimiento de las mismas. Bien vale la pena resaltar cómo podemos articular estos objetivos con la lactancia materna, mencionando algunos como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, producción y consumismo responsables, entre otros.
Está científicamente comprobado que el mejor comienzo en la vida para los niños es que reciban múltiples beneficios al ser alimentados con lactancia materna, ya que esta proporciona protección inmunológica y nutrientes esenciales para el desarrollo físico y cerebral, contribuyendo a disminuir tasas de mortalidad en nuestros infantes. Además, es un alimento que no tiene valor comercial, está disponible al alcance de nuestros niños. La campaña destaca la contribución de la leche materna, preparando a las familias desde la gestación y fortaleciendo desde el momento mismo del nacimiento para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas e interactuando como un programa global de acción para poner fin a la pobreza, la desigualdad y luchar contra el cambio climático para el año 2030, lo cual es un desafío permanente a nivel mundial, que busca disminuir la desigualdad en sus dimensiones socioeconómicas y medioambientales. Las mejoras de las prácticas de lactancia materna pueden salvar el 87% de niños menores de 6 meses de edad, previniendo enfermedades de origen gastrointestinal e infecciones respiratorias, reduciendo la probabilidad de obesidad y diabetes infantil. Para las madres también tiene muchos beneficios, como es disminuir tasas actuales de muertes por cáncer de mama, las cuales son bastante amplias cada año. Es por esto que entidades como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han abanderado campañas para promover la lactancia materna, la cual deben ser del interés de todos, favoreciendo a nuestros bebés, madres y en general a toda la sociedad, y contribuyendo a una salud favorable y al bienestar de todos los individuos, sin importar estereotipos ni condiciones como raza, etnia, nivel sociocultural o estratificación social. La segunda invitada que tendremos el día de hoy nos viene a hablar sobre el trabajo y la lactancia materna. Ella es María Alejandra Cifuentes Forero, enfermera de la Fundación Universitaria Sanitas y de la Universidad de Panamá, especialista en Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario, con énfasis asistencial en sala de partos y cirugía. Bienvenida. Buenas tardes, soy Alejandra Cifuentes, soy enfermera profesional, especialista en Derecho Médico Sanitario. Me desempeño actualmente como enfermera asistencial en el área de trabajo de parto y partos y estoy invitada para hablar un poco sobre lactancia materna y trabajo. Entonces, ya todos conocemos cuál es la importancia de la lactancia materna, todos reconocemos cuáles son los beneficios para la madre y para la sociedad, para el neonato de la lactancia materna. No voy a hacer mucho énfasis en eso. Voy a presentarles un poco de estadística que me brinda la OPS, fácil de consultar en la página web. Entonces, ellos anualmente hacen una revisión de la adherencia de lactancia materna de los diferentes países y sacan unos indicadores. Entonces, actualmente solo el 38% de los recién nacidos son lactados hasta los 6 meses y de este 38% solo el 32% llega a ser lactado hasta los 2 años de vida junto con su alimentación complementaria. El 72% de los países tienen políticas que cobijan la licencia de maternidad y solo el 28% hasta las 14 semanas y solo el 28% de los países cobija la licencia de maternidad hasta las 14 semanas o incluso más de las 14 semanas. Como todos sabemos, la mujer cada vez tiene mayor injerencia en todas las actividades laborales y económicas de su núcleo familiar. Antiguamente teníamos una ideología en la que la mujer se quedaba en casa a cuidar a los niños y el hombre era quien salía a trabajar. Esta idea poco a poco ha ido cambiando, por supuesto, entonces ya son 2 los que salen a trabajar. Y esto tiene unas implicaciones frente al proceso de maternidad. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones y qué es lo que una madre generalmente piensa cuando queda embarazada? ¿Cómo voy a hacer con mi trabajo? Entonces, es un proceso difícil. Durante la gestación, pues, digamos que es un poco más llevadero. Sin embargo, cuando nace el neonato,
todas las madres quisieran estar mucho tiempo con su recién nacido, pero esto está limitado porque pues la mujer debe retornar a su actividad laboral. Entonces esto acarrea diferentes problemas. Más que problemas son situaciones con las que la mujer tiene que lidiar. Entonces el retorno a la actividad laboral es una de las principales causas por las cuales las mujeres dejan de lactar a sus recién nacidos y por la cual problemas son que las mujeres invierten mucho tiempo en su actividad laboral, invierten mucho tiempo en el desplazamiento desde su casa hasta su lugar de trabajo. Cuando el lugar de trabajo son pocos los lugares de trabajo en los que implementan salas para la lactancia materna, y de estos lugares algunos tienen, digamos que, concentrados lugares que no son apropiados para la lactancia materna. Los lugares inapropiados para la lactancia materna generan vergüenza para la mujer que va a lactar, generan miedo al rechazo durante su proceso laboral, generan discriminación laboral y entonces también esto está exacerbado por el hecho de que las mujeres de estado social bajo, de estrato social bajo, tienen mayor riesgo de dejar la lactancia materna porque pues tienen miedo a la pérdida de su trabajo. Entonces, por esa razón, esa es una de las razones para que la estadística de lactancia materna sea diferente en países subdesarrollados y en países desarrollados. El abandono de la lactancia materna es algo muy subjetivo. Las mujeres y la sociedad no ve la implicación de que la mujer deje la lactancia materna y no lo ve como una consecuencia inmediata, así que por eso es tan fácil para las mujeres preferir su actividad laboral frente a la lactancia materna. Sin embargo, este proceso de lactancia materna no solamente depende de la mujer, también depende del apoyo que le brinda la sociedad y las diferentes empresas a ella para que pueda desempeñar esta actividad sin problema alguno. En el Código Sustantivo del Trabajo encontramos el capítulo 5 que le ofrece protección especial para la maternidad y la niñez. Allí en el artículo 238 encontramos que se reglamenta el proceso de lactancia materna y establece que todas las instituciones, que todos los empleadores deben brindar a sus empleados, a las mujeres en proceso de lactancia materna, 30 minutos 2 veces al día para que puedan ejercer su derecho de lactancia materna. Esto debe estar cobijado por, pues como le decía, un lugar apropiado para que ellas puedan sentirse cómodas durante la lactancia materna. Existen dos modalidades de lactancia materna. Durante pues, el proceso laboral está la modalidad directa y la modalidad diferida. Entonces, una modalidad de lactancia materna directa es cuando la mamá directamente lacta a su bebé, y la diferida es cuando la mamá se realiza extracción de leche en su trabajo, la resguarda bajo medidas de seguridad ya establecidas por la OMS y se la da posteriormente a su recién nacido. Por supuesto, frente a los problemas que ya les había mencionado, la mejor modalidad es la diferida, porque es muy difícil que la mamá traiga a su neonato para darle lactancia materna en su trabajo. Bueno, por otro lado, las empresas están un poco sesgadas frente a otorgar estos lugares para la lactancia materna porque creen que les va a generar aumento en los gastos corporativos, pero pues es todo lo contrario. Cuando una empresa ofrece lugares cómodos para la lactancia materna, disminuye el ausentismo laboral, porque como ya todos conocemos cuáles son los beneficios de la lactancia materna, al favorecer la lactancia materna en una institución se disminuyen las enfermedades de los recién nacidos o de los niños. Al disminuir las enfermedades se disminuyen las solicitudes de permisos para que las mujeres acompañen a sus hijos al médico. Entonces, por esa razón se disminuye el ausentismo. Es uno de los mayores beneficios
por no decir que es el principal. Pues una empresa que favorezca la lactancia materna es una empresa a la cual muchos quisieran pertenecer, porque pues es una empresa que tú sabes que de entrada se preocupa por la familia y por tu estabilidad emocional. Entonces, digamos que favorece la retención del personal y mejora la reputación de la empresa. Eso hablando muy corporativamente. Entonces, pues la conclusión básicamente es que la empresa y la sociedad tiene mucha injerencia en el proceso de lactancia materna y en los indicadores mundiales sobre la misma lactancia materna. Tendremos como invitada también en este podcast a Erika Tenorio, a Juliana González y a Kathleen Palacios, quienes son aquellas protagonistas de este acto de amor, de este acto de calidez, la lactancia materna. Escucharemos de su propia parte cómo ha sido esta experiencia de amar a través de la lactancia, de vivir este proceso de apego con sus bebés. Bienvenidas. Mi nombre es Erika Paola Tenorio Hurtado, soy del Cauca, municipio de Valle, resguardo indígena de Bitonco. Hoy les quiero hablar sobre la experiencia al momento de lactar a mi bebé. La lactancia para mí ha sido una experiencia maravillosa y gracias a ello he llegado a varias conclusiones. Pues no hay nada más maravilloso que poder amamantar a tu bebé, no hay satisfacción más grande que cuando te dicen que tu bebé está enorme y pues todo sea gracias a la leche materna. No hay conexión más especial que cuando mi bebé me mira desde la teta y no hay sonrisa más bonita que la que ella me regala cuando ve que es hora de comer, pero también aprendí que a veces la lactancia es complicada porque cuando tienen su primera semana de nacido solo duermen y no comen, pues por eso uno sufre bastante por eso, pero pues gracias a eso uno supera todo y pues la experiencia con mi hija me ha dejado la espinita más grande, pero gracias a eso hoy en día estoy dando pecho a mi pequeña y pues la verdad soy muy feliz al lado de ella. Pues al momento de lactar pues también sentí que mis pechos por momentos estaban blandos y por momentos hinchados, ya que es algo natural al momento de empezar a lactar. Y pues ya después de unos días uno se acostumbra a eso, y pues ya es normal darles pecho, pero por eso pido a todas las mamitas primerizas que no duden en dar pecho a sus hijos, ya que la lactancia materna es la mejor opción para todos los bebés. Muchas gracias. Respecto a la pregunta de cuál fue la experiencia al momento de lactar a mi bebé, siento que a pesar de haber tenido como el conocimiento teórico sobre las técnicas de buen agarre, de las buenas señales de succión, al momento de tener el bebé y estar pues como en el cuidado de posparto, no conté como con un buen apoyo. Siento que tal vez uno está cansado, débil, después de muchas horas de trabajo de parto. Sentía que tenía el conocimiento, pero que tal vez no era capaz de ponerlo en práctica con el bebé. Y eso se vio reflejado posteriormente en el mal agarre del niño. Tuve los pezones agrietados, tuve como obstrucciones en los conductos mamarios, estuve a punto de ganarme una mastitis, tuve que como recurrir a muchas técnicas de masajes, de paños, para lograr pues como descongestionarme. Debido a eso también tuve que extraerme con extractor eléctrico y manual. Realmente la experiencia fue triste porque fue muy doloroso tener los pezones heridos, pero querer lactarlo, me lastimaron mucho con los extractores, pero bueno, fue muy difícil lograr como esa buena técnica, pero una vez ya tanto el niño como yo le cogimos el tiro súper bien, lo lacté hasta los 14 meses, fue totalmente exclusiva hasta los 6 meses, luego fue complementaria y ya después lo disfruté mucho, era para mí muy satisfactorio
saber que como de mí dependía la alimentación, como ese lazo que creé con el niño, entonces fue como muy satisfactorio. ¿Cómo me sentía? Bueno, yo al principio súper duro, me dolía mucho, pero sin embargo seguía insistiendo, lo hice pues hasta que logramos coger la técnica como ya les comenté, y sí, es un lazo muy fuerte, es una conexión muy bonita que hace uno con los niños. Incluso hay personas que dicen que uno siente cuando el niño quiere, y yo no era muy de creer en esas cosas, pero es realmente esa sensación, esa conexión tan inexplicable que sí, uno siente como la tranquilidad que le transmite uno a los niños, siente como ese placer cuando ya los ve cansaditos de alimentarse. Es una experiencia maravillosa. Yo sin duda lo volvería a hacer. A pesar de lo difícil que fue para mí, sin duda volvería a lactar. Hola, mi nombre es Kathleen Yugarde Palacios, soy ahorita en la ciudad de Quito, Chocó. Hoy les quiero contar un poquito sobre la experiencia que tuve en el momento de lactar. Mi experiencia fue corta, ya que mi bebé nació a las 30 semanas y 5 días. Entonces fue muy poco el tiempo que yo pude alimentarla y el poco tiempo que me lo permitieron hacer. ¿Cómo me sentí en ese momento? Es la mejor experiencia, es la mejor conexión que uno puede tener en ese momento con tu hijo. Quiero agradecerle a Ramona Mercer por venirnos a hablar de la teoría del rol materno, convertirse en madre. Esta importante teoría para las mujeres, debido a que esta etapa es una etapa de empoderamiento, es una etapa para generar conexión con el bebé por medio de la lactancia. Y también quiero agradecerle a las invitadas del día de hoy por venirnos a hablar sobre sus experiencias y vivencias. Ahora daremos paso a hablar sobre otra teoría, la teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad, propuesta por Merle Michel. Continuando con el podcast, vamos a pasar a hablar de la siguiente teoría, la cual nos plantea como respuesta la confusión y el desorden provocados por un estado de continua incertidumbre. La persona no tiene otra opción que cambiar para sobrevivir. Lo ideal sería que en condiciones de incertidumbre crónica, la persona pasase gradualmente de la evaluación negativa de la incertidumbre a la adopción de un modo de ver la vida que acepte esta como parte de la realidad. Hoy tenemos la gran oportunidad de tener a un aprendiz de Merle Michel, el cual nos explicará más a fondo la teoría propuesta por Merle Michel. Bienvenido, Marlon. Cuéntanos un poco de esta teoría, háblanos un poco de qué era lo que planteaba Merle Michel. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Marlon Cabal, soy del Institutional National Research Service Award Training Grade. Mi tutora Merle Michel siempre planteó que esta teoría puede aplicarse a la práctica y principalmente para la investigación, pues esta se ha utilizado para explicar situaciones clínicas y diseñar intervenciones pues que llevan a la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Entonces pues la enfermería científica actual y la futura, o sea, siguen esa extensión y esa teoría de diferentes poblaciones de las pacientes. Esta pues trabaja principalmente en el potencial para transformar la asistencia sanitaria. Perfecto, Marlon. Ahora bien podría contarnos a profundidad quién fue Michel y cómo llegó a ser tan importante para la enfermería. Bien, para comenzar, Merle Michel nació en Boston, Massachusetts, en 1961, obtuvo una licenciatura en Boston University y en 1966 un máster en enfermería especializado pues principalmente en la atención psiquiátrica en la University of California. Pues Michel completó en 1976 otro máster y en 1980 su doctorado en psicología social en la Claremont Grad School.
en Clark, California. En su tesis doctoral, financiada con una beca individual que le fue otorgada por el National Research Service, se centró en el desarrollo y en la evaluación de la Perceived Ambiguity in Illness Scale, que posteriormente conocía como la Mills Uncertainty in Illness Scale. Entonces la escala original se ha usado como base para otras 3 escalas, ¿sí? Entonces se tomó como primera una versión, más comunitaria para enfermos crónicos que se estaban hospitalizados o que recibían atención médica de forma activa. La segunda fue una medición de la perspectiva de la incertidumbre que tiene a los padres, ¿sí? Esta fue un proyecto de Parents Perception Understrain Scale, pues que se basaba principalmente con respecto a las experiencias vividas por las enfermedades de sus hijos. Y pues como tercero, una medición de la incertidumbre que sufren las parejas u otros familiares, family members, como lo nombró ella, cuando un miembro de la familia se halla gravemente enfermo. Al principio de su carrera profesional, Michelle trabajó como enfermera especializada en atención psiquiátrica en centros de enfermos agudos y ámbitos comunitarios. Pues mientras realizaba su doctorado, estaba en la Facultad de Enfermería de California State University en Los Ángeles, ascendiendo pues de ayudante de profesora a profesora. Entonces, de 1973 a 1979 ejerció de enfermera terapéutica tanto en centros públicos como privados, ¿sí? Entonces, tras finalizar su doctorado en psiquiatría social, en 1981 se trasladó a la Facultad de Enfermería de la University of Arizona, pues como profesional adjunta. En 1988 obtuvo la plaza de profesora y en 1984 a 1991 fue jefe de enfermería de la división de área pues de salud mental. Durante su estación pues en la University of Arizona, Michelle recibió un gran número de subvisiones pues para llevar a cabo sus investigaciones, ¿sí? Entonces estas visiones fueron tanto de la misma universidad como la fuera, con las que se financió un desarrollo continuo del marco teórico para la incertidumbre frente a la enfermedad. Marlon, con todos los logros que adquirió con esfuerzo, Michelle, me imagino que tuvo unas bases teóricas, las cuales la guiaron a dar un buen comienzo a su investigación. ¿Usted podría decirnos cuáles fueron esas fuentes y cómo se enfocó en esas fuentes? Claro que sí, colega. Las fuentes teóricas, principalmente cuando Michelle comenzó a investigar acerca de la incertidumbre, este concepto aún no se había usado en el contexto principalmente de salud y de enfermedad. Su teoría sobre la incertidumbre frente a la enfermedad se basó en modelos ya existentes de procedimientos de información y en el estudio de la personalidad, procedentes pues de la psicología, que identificaba la incertidumbre como un estado cognitivo resultante de una serie de impulsos y señales que no son suficientes pues para formar un esquema cognitivo o una presentación interna de una situación o de un hecho. Entonces Michelle atribuyó pues ese marco subyacente del estrés, de la valoración, el afrontamiento de la adaptación de su teoría original al trabajo de Leiser y Fluhmann. Y lo que sí es exclusivo de Michelle es que la aplicación de este marco de la incertidumbre como factor estresante en el contexto de la enfermedad fue una propuesta que resultó valiosa para las enfermeras. Con la reconceptualización de la teoría, Michelle reconoció que en los países occidentales el enfoque de la ciencia ofrecía pues una visión mecanística. Entonces, debido a ese interés por el control y por la predictibilidad, entonces Michelle usó pues esa teoría social crítica para reconocer el sesgo inherente de la teoría original, pues a saber, la orientación hacia la certeza y esa adaptación. Así que agregó los principios de la teoría del caos y los sistemas abiertos, pues para obtener una representación más precisa del modo en que una enfermedad crónica provoca el desequilibrio y del modo en que las personas incorporan un estado de continua incertidumbre para así pues encontrar un nuevo sentido pues a esa enfermedad. Nos quedó claro que Michelle, en su aplicación del marco de incertidumbre, su fuerte fue los factores estresantes en el contexto de la enfermedad, definiéndola como una propuesta que resulta valiosa para las enfermeras, ¿verdad? Pero bueno, Marlon, debió existir unas bases o
unos principios en los cuales Miller-Michel tuvo que plantear su teoría o se tuvo que basar. Cuéntanos, Marlon. La teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad de Michel pues es una teoría de nivel medio pues entre la enfermedad y la persona. Entonces esta teoría fue publicada en 1988 y pues incluye varios postulados relevantes, ¿sí? Entonces en las dos primeras reflejaba la conceptualización de la incertidumbre dentro de los modelos de procesamiento de información de la psicología, que era pues el primero, la incertidumbre, que es un estado cognitivo que representa la inadecuación del esquema cognitivo existente, cuya función es la de ayudar a la interpretación de los hechos sugeridos a raíz de la enfermedad, y la segunda, la incertidumbre, que es una experiencia intrínsecamente neutra que no se desea ni se desprecia hasta que se valore de una u otra forma. Otros dos supuestos pues reflejaban las bases de las teorías de la incertidumbre en el estrés tradicional y en los modelos de afrontamiento, que representan una relación lineal del estrés a los sistemas de afrontamiento y a la relación de adaptación, como son: la adaptación representa la continuidad de la conducta biopsicosocial normal del individuo y constituye pues ese deseo de resultado de los esfuerzos de afrontamiento. Pues estos son bien para reducir el nivel de incertidumbre vista como un peligro, y pues bien para hacer ver la incertidumbre como una oportunidad. Y pues la otra, que es la relación entre los casos pues de enfermedad, la incertidumbre, la valoración y pues los sistemas de afrontamiento y la adaptación, que sería lineal y unidireccional y va desde las situaciones de incertidumbre hasta la adaptación. Es importante hacer énfasis en esa reconceptualización que surge con los resultados de los descubrimientos contradictorios que se obtuvieron al aplicar pues esa teoría a enfermos crónicos. Entonces la formulación original de la teoría pues sostiene que la incertidumbre normalmente solo se contempla como una oportunidad cuando representa pues una trayectoria descendente conocida. Entonces en obras, o bueno, en otras palabras, principalmente la incertidumbre se valora como una oportunidad cuando sirve de alternativa a una certeza negativa. Entonces pues sin embargo Michel y otros autores constataron que las personas consideran la incertidumbre pues como una oportunidad en situaciones que no responden a ese cambio en su enfoque de vida, ¿sí? Entonces pues es en ese momento donde Michel adaptó la teoría del caos para explicar pues principalmente ese modelo en el que la sensación prolongada de incertidumbre puede servir de catalizador para cambiar la perspectiva que la persona tiene de la vida y de la enfermedad. Entonces la teoría del caos aportó dos de las siguientes asunciones teóricas que voy a nombrar, que constituyen el estrés lineal por afrontar pues a porción de la adaptación del modelo como es la persona como sistema biopsicosocial, que son normalmente hallados lejos de unos estudios de desequilibrio, y la otra, que es la fluctuación significativa de los sistemas alejados del estado de desequilibrio con un aumento de la recepción del sistema para ese cambio, ¿sí? Las fluctuaciones que producen de la restricción que se repiten en todos los niveles de sistemas. Es por eso que en la teoría reconceptualizada de Michel, ni los factores que anteceden a la incertidumbre ni el proceso de valoración cognitivo de la incertidumbre se interpretan como un peligro o como una oportunidad de cambio. Pues sin embargo, pues esa incertidumbre que se tiene con respecto al concepto de tiempo y en que se relaciona con las enfermedades graves, pues sirve como ese catalizador de la fluctuación en el sistema de amenazar los sistemas cognitivos de vida ya existentes como predictibles y controlables. Entonces la incertidumbre invade casi cada aspecto de la vida de la persona, por tanto pues su efecto aparece condensado por último cuando se enfrenta a la estabilidad del sistema. Entonces, como respuesta a esa confusión y a ese desorden provocados por un estudio de continua incertidumbre, pues el sistema no tiene otra opción que cambiar pues para sobrevivir, ¿sí? Entonces lo ideal sería que en condiciones de incertidumbre crónica pues la persona pasase gradualmente pues de una evaluación negativa de la incertidumbre a la adaptación de un nuevo modelo de ver la vida que acepte esta como parte pues de la realidad, ¿sí? Por consiguiente, la incertidumbre, sobre todo en enfermedades crónicas y en enfermedades potencialmente mortales, pues puede conducir a un nuevo nivel de organización y a una nueva perspectiva de la vida. Entonces, incorporando pues esa madurez y ese cambio que se pueden adquirir
a raíz de situaciones de incertidumbre. ¿Existieron aspectos teóricos para la teoría de la incertidumbre? Claro que sí, Michel afirmó lo siguiente pues en cuanto a sus aspectos teóricos. Entonces primero pues que la incertidumbre surge en el momento en que la persona no puede estructurar o categorizar adecuadamente un suceso relacionado pues con la enfermedad debido a su falta de claves suficientes. La segunda pues la incertidumbre puede presentarse bajo la forma de ambigüedad, complejidad, falta de información, hasta información nada consistente, imprevisibilidad. Como tercera, pues cuando la tipología de los sistemas, la familiaridad y la coherencia de los sucesos, pues en esta se basa pues en el marco de los estímulos, aumentan, ¿sí? Y el grado de incertidumbre disminuye. Como cuarta, pues que las fuentes de la estructura, pues aquí se basa en la autoridad, con creatividad, apoyo social y educación, pues provocan ese modo directo, esa disminución de la incertidumbre al fomentar la interpretación de los hechos e indirectamente a fortalecer el marco de los estímulos. Como quinta, pues que la incertidumbre valorada como un peligro, pues provoca una serie de esfuerzos de afrontamiento, pues que son dirigidos a reducir la incertidumbre y a controlar pues esa existencialidad emocional y este grado pues que esta genera. Como sexta, pues que la incertidumbre es valorada como si fuese una oportunidad que provoca una serie de esfuerzos de afrontamiento dirigidas a mantener la incertidumbre principalmente. Como séptima, que la incertidumbre pues que tiene una consecuencia psicológica que se ve medida por la eficacia de los esfuerzos de afrontamiento dirigidos principalmente a disminuir esa incertidumbre valorada con peligros y mantener esa valoración de una forma muy oportuna. También ella habla sobre que la incertidumbre se valora como un peligro que no puede reducirse, entonces este puede emplearse con estrategias de afrontamiento para controlar las respuestas emocionales y que cuando más tiempo dure la incertidumbre en el contexto de la enfermedad, más inestable será el modo de funcionamiento del individuo aceptado previamente. Al hallarse bajo las condiciones de sufrir incertidumbre, el individuo tendrá que desarrollar una perspectiva de vida nueva, pues redirigida para la probabilidad que acepte la incertidumbre como parte natural de la vida. Con base a la información que Marlon nos acaba de compartir, le vamos a dar paso a una de nuestras colegas para que nos lea una situación de cuidado y nos pueda regalar su punto de vista. Adelante. Rosy, una mujer de 45 años con 3 hijos, ha sido diagnosticada de cáncer de mama en estado 3. Se le detectó una masa en la mama izquierda durante su revisión ginecológica anual y se ha sometido a pruebas diagnósticas más amplias, incluyendo mamografía y biopsia del nódulo centinela. Fue derivada por su médico de atención primaria a un programa de cáncer de mama en el Centro Médico Regional a 2 horas de su casa. El equipo multidisciplinario ha recomendado que Rosy sea sometida a quimioterapia preoperatoria, seguida de una mastectomía parcial y cirugía reparadora. El marido de Rosy la ha acompañado a la mayoría de visitas médicas, aunque fue incapaz de asistir a la visita final donde se le recomendó el tratamiento. Lili, la enfermera práctica que coordina el cuidado de Rosy, fuente de estructura, autoridad creíble, dirige sus intervenciones hacia las múltiples fuentes de incertidumbre para Rosy y su familia, incluyendo la falta de información sobre las opciones terapéuticas y los resultados, familiaridad con la situación, desconocimiento del entorno terapéutico, familiaridad con la situación, expectativas de los efectos secundarios de la quimioterapia y de la recuperación postoperatoria, patrón del síntoma, efecto del tratamiento sobre las relaciones familiares y pronóstico. En concreto, Lili se dirige a responder muchas preguntas de Rosy sobre por qué su plan terapéutico es diferente al que se le comentó al médico de atención primaria, congruencia de la situación y cómo funciona su familia mientras ella esté sometida al tratamiento. Lili le proporciona una grabación con una explicación sobre el tratamiento de manera que el marido de Rosy, apoyo social, fuente de estructura, pueda oír lo que sucederá y pueda apoyar a Rosy a la hora de responder preguntas y comprender la información proporcionada. El apoyo de Lili a Rosy y a su familia prosigue durante todo el tratamiento de Rosy y periódicamente valora las fuentes de incertidumbre y las estrategias que Rosy y su familia utilizan para manejarlas. 2 años después del diagnóstico de cáncer de mama, Rosy vuelve al centro para una visita de seguimiento.
Lily le pide a Rosy que le cuente su experiencia con el cáncer, aunque Rosy describe el momento del diagnóstico y del tratamiento como caóticos y dominados por la incertidumbre, en el que se preguntaba cómo saldrían adelante tanto ella como su familia. Le cuenta a Lily que gradualmente empezó a ver que la experiencia del cáncer proporcionaba un nuevo significado a su vida y le ayudaba a establecer prioridades. Dejó un trabajo que no la satisfacía y ahora dirige su energía hacia sus relaciones con sus hijos adolescentes. Rosy y su marido han disfrutado recientemente de un segundo viaje de luna de miel a Hawái que había sido largamente pospuesto. Le dice a Lily que actualmente considera cada día como una oportunidad para vivir la vida y enriquecer las vidas de sus hijos. En nuestra paciente, la incertidumbre surge en el momento en que ella no pudo estructurar o categorizar adecuadamente los sucesos relacionados con su enfermedad, debido a la falta de claves suficientes. En este caso, tenía las fuentes de la estructura, la autoridad con credibilidad, el apoyo social, la educación, que provocaron de modo directo una disminución de la incertidumbre, donde fomentamos la interpretación de los hechos e indirectamente fortalecimos el marco de sus estímulos. En este caso, la incertidumbre la valoramos como un peligro, porque provocó una serie de esfuerzos de afrontamiento dirigidos a reducir esta incertidumbre y a controlar la excitación emocional que ésta genera. La incertidumbre debe ser valorada como si fuera una oportunidad que provoca una serie de esfuerzos de afrontamiento dirigidos a mantener esa incertidumbre. En este caso, hay unas influencias que tiene esta incertidumbre, donde hay consecuencias psicológicas que se ven mediadas por la eficacia de los esfuerzos de afrontamiento, donde están dirigidos a disminuir la incertidumbre que, como ya lo mencionaba, se valoró como un peligro, o en este caso a mantenerla valorada como una oportunidad. En este caso, cuanto más tiempo duró la incertidumbre de nuestra paciente en el contexto de su enfermedad, más inestable era el modo de funcionamiento de ella aceptada previamente. Donde se hallaba bajo condiciones de sufrir incertidumbre, ella tendría que desarrollar una perspectiva de vida nueva, regida por la probabilidad que acepta la incertidumbre como parte natural de la vida. Donde ella estaba en un proceso de integrar el continuo estado de incertidumbre en su nueva manera de ver la vida, donde ella tuvo momentos donde se detuvo y también momentos donde se prolongó esa incertidumbre por las fuentes de la estructura que compartían pues ese pensamiento probabilístico. La teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad proporciona un marco global en el que contemplar la experiencia de la enfermedad aguda y crónica y organizar las intervenciones enfermeras para fomentar la adaptación óptima. La teoría ayuda a explicar los factores estresantes asociados con el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad importante o de una condición crónica, los procesos por los que los individuos valoran y responden a una incertidumbre inherente en una experiencia de la enfermedad y la importancia de los cuidadores profesionales para proporcionar información y apoyo a los individuos para comprender y manejar la incertidumbre. La teoría reconceptualizada se dirige al contexto único de incertidumbre continuada y por tanto amplía a la teoría original para abarcar la trayectoria de incertidumbre que se genera continuamente en muchas enfermedades crónicas y que ponen en peligro la vida. La teoría original y su reconceptualización están bien explicadas, proporcionando apoyo a las bases teóricas y una confirmación empírica. Puede aplicarse a muchos contextos de la enfermedad para apoyar a la práctica enfermera basada en datos científicos. Quiero agradecerle a nuestro invitado del día de hoy, Marlon, quien nos estuvo acompañando y explicando sobre la teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad de Merle-Michel, donde nos explica cómo actuar frente a ese tipo de pacientes que no se sabe qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. También quiero agradecerle a todos los invitados que participaron en el podcast del día de hoy y quiero invitarlos a estar pendientes de los próximos podcasts de las próximas semanas. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.